Ya que están así parados, si pueden por favor buscar en la palabra de Dios la epístola que Pablo escribió a los Colosenses. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas, navegando a través de este libro precioso, esta carta hermosa, ¿verdad? Que estamos completos en Cristo es el tema general, estamos en Cristo completos. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 y vamos a mirar los versículos del 9 al 14. Mientras usted lo busca, hermanos, recuerde la importancia de nosotros pegar el oído a la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar predicando esta porción bíblica con el tema de avanzando hacia la madurez, hermanos. Quisiera que si ya lo tiene me diga un fuerte amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en su conocimiento, agradándole en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Qué tal si inclinamos el rostro y oramos? Padre, en esta hora, una vez más nos humillamos ante ti, sabiendo que tú eres el Rey de gloria y majestad, Señor. Sabiendo que tú, que reinas con autoridad, diriges la iglesia, Señor. Estamos delante de ti, Señor, en esta hora, porque te necesitamos. Porque de una manera, Señor, bíblica, respondemos al amor que recibimos nosotros a través del Evangelio y con el cual hemos sido alcanzados. Ahora seguimos adorándote, Señor, con los corazones dispuestos a escuchar tu palabra, con corazones, Señor, que arden de sed, Señor, de la fuente que solamente está en ti, la fuente que salta para vida eterna, Cristo Jesús. Te pido, Señor, que uses a este siervo, Señor, a este hombre mortal y pecaminoso, Señor, que no tiene ningún mérito personal para estar parado aquí en este púlpito, Señor, detrás de este púlpito, para exponer tu palabra a tu iglesia con temor y temblor. Señor, me acerco ante ti y abrimos tu palabra, Señor, con reverencia, sabiendo que es de ti que vamos a hablar, oh Dios, de tu santidad, de tu gloria, de tu grandeza, Señor. Yo te pido, Señor, que así como el profeta dijo que era inmundo, que sus labios eran inmundos, así pases el carbón encendido por mis labios, Dios. Y que luzca Cristo a través de todas las expresiones, que sea fiel al texto bíblico, a tu palabra. Y que la obra que yo no puedo hacer, Señor, yo la confío en ti, en que tú, Señor, edificarás a tu iglesia a través de tu escritura. Tú salvarás al perdido, Señor, porque tu palabra cumple los propósitos por lo cual tú la envías. Por eso oramos en esta tarde, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Disculpen. Bueno, así mismo, hermano, ya vamos a entrar a la palabra. Por la gracia y la misericordia del Señor en esta tarde, permítame ubicar esto aquí. Muy bien, listo. Y en nuestra introducción, amados hermanos, nosotros recordaremos la semana pasada.
estuvimos hablando ya lo que era precisamente este estilo de oración con el que Pablo abre la carta en los primeros versículos. Y nosotros estuvimos examinando cómo Pablo entonces en esa segunda parte, en esta segunda predicación que tuvimos, pudimos ver que Pablo entonces en su hora comienza a hacer una oración por los colosenses, y en esta oración él estuvo enfocado en lo que fueron acciones de gracias. Acciones de gracias por los hermanos en Colosas, esta iglesia en Colosas, hermanos. La verdad del Evangelio había llegado a esta iglesia. Y estos hermanos estaban viviendo bajo lo que es la esperanza, lo que es el amor, lo que es la fe. La fe, la esperanza y el amor son cualidades de los cristianos verdaderos de todas las épocas. Y Pablo, en su acción de gracias a Dios, estaba diciéndole a ellos: doy gracias a Dios porque ustedes están mostrando estas cualidades de cristianos, es decir, de creyentes, de personas que habían realmente recibido el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo estaba motivado a orar por ellos constantemente. Dice, cada vez que ora por ellos, que cada vez que ora y los recuerda, ora por ellos, dándole gracias a Dios por estas cosas. Sin embargo, tenemos que recordar también que Pablo, en medio de esta oración y esta carta que les está enviando, en esta primera parte que estamos viendo donde él está orando, diciéndoles por qué cosas oraba por ellos, el entorno y el contexto en el que se encontraban ellos era precisamente que dentro de la comunidad, ya sea de la iglesia o fuera de la iglesia, de personas no creyentes, estaban tratando de minimizar el carácter de Jesús. Ellos estaban tratando de poner a Cristo y a la salvación como algo que no era suficiente. Es decir, ellos estaban infiltrando legalismo y filosofías y otra serie de elementos que, aunque la carta, a lo largo de la carta no vemos algo particular que se habla específicamente, pero por el modo en que Pablo habla, está dándonos a entender que les está animando y fortaleciendo para que ellos permanecieran con el antídoto que hoy vamos a ver, firmes adorando al Dios que se les predicó, al único Dios verdadero y a la exaltación de Cristo. Estos herejes lo que estaban diciéndole a ellos es: oiga, para usted salvarse, para usted acercarse a Dios, ustedes necesitan a Cristo y algo más. ¿No se parece eso, hermanos, a la ola de errores que hemos visto nosotros a lo largo de los tiempos de la vida cristiana? Hace 2020 años que estamos viendo mentiras como esas. ¿Quieres ser salvo? ¿Tú quieres servir a Dios? Tú tienes que, sí, confía en Cristo, pero también añádele esto. Y no vamos ahora a hablar de qué cosas son las que son falsas, sino vamos a hablar de las cosas que son verdad, lo que es suficiente, hermanos. Pablo quería afirmar en medio de esta oración de gratitud, quería afirmar a los colosenses de las verdades que habían recibido del Evangelio a través de los labios de algunos como Epafras, su pastor, aquel que le llevó el Evangelio que recibió de parte de Pablo cuando estaba en Éfeso, dijimos. Así que en esos primeros versículos, hermanos, del 3 al 8, nosotros vimos cómo Pablo en esa primera parte estaba dando acciones de gracia en medio de su oración. Y hablamos un poco de esto, el pastor Juan enfocando la necesidad y la importancia del amor de Cristo hacia su iglesia y cómo la iglesia debe de, entre todos, unos a otros, amarse, porque si uno no ama a su hermano que está a su lado, ¿cómo va a amar a Cristo? ¿Cómo vamos a amar a Cristo si odiamos a nuestros hermanos, si no los queremos ver? Parte de lo que es la esencia de ese mensaje. Pero hoy, la segunda parte de su oración de Pablo comienza en el versículo 9 que acabamos de leer y probablemente termina cerca del versículo 23, pero hoy vamos a estar mirando los versículos hasta el 14, hermanos. El día de hoy entonces veremos las peticiones de la oración de Pablo por los colosenses,
Porque el deseo de Pablo era que los hermanos conocieran de Dios y de su voluntad y que esto controlara sus vidas, que fueran llenos. Como vemos entonces en el versículo 9. El andar del cristiano es mi próximo tópico, los versículos 9 y 10. Dice el versículo 9, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, no se trata, hermanos amados, de realmente conocer, simplemente conocer. No se trata de llenar la cabeza de conocimiento. Pablo les está diciendo que cuando él ora por ellos, le pide a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y ser llenos, hermanos, esta palabra en el original lo que significa es estar completamente llenos o ser controlados por ese conocimiento que es de Dios, hermanos. Así que los hermanos de Colosas tenían que ser controlados. Pablo pedía que ellos fueran controlados por el conocimiento completo de ¿qué, hermanos? De su voluntad, por el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. No simplemente de llenarse del conocimiento de Cristo y algo más, como les mencioné, porque eso es precisamente de lo que se trata el combate que Pablo, o el enfrentamiento que Pablo está haciendo al llevarles a ellos y decirles, esta es mi oración por ustedes. Pablo pide y ora por los colosenses, porque la fuente, hermanos, de ese conocimiento es Dios, es la sabiduría de Dios en Cristo, que es iluminada en su palabra a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, Él es el mismo que nos da a conocer el misterio de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Fíjense, amados, en Efesios capítulo 1, versículos 8 al 9. Él es el que nos ha dado a conocer todos los misterios en toda sabiduría e inteligencia. Y Efesios precisamente dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. Pero fíjense en cómo más adelante, en ese mismo capítulo de Efesios, capítulo 1, versículo 15, continúa diciendo, porque es Dios mismo, hermanos, quien nos da su espíritu y sabiduría, y es el que nos da esa revelación de un mejor conocimiento en Cristo Jesús. Efesios 1, 15 al 18 dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé ¿qué? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Amados, Pablo no está orando para que ellos reciban una nueva revelación de Cristo. No, hermanos, esa era la meta precisamente de los falsos maestros que estaban infiltrados. Tampoco está orando para que llenen su cabeza de información. Y eso está bien y es bueno tener información y conocimiento. Eso es de lo que está hablando, pero no es para que se llenen solamente de ese conocimiento. Lo que Pablo está pidiendo es que les conceda conocer su voluntad. Y es el conocimiento pleno por el cual Pablo ora. Yo quiero que ustedes, en otras palabras, maduren. Para que esto ocurra en ustedes, tienen que ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo quería ver a esta iglesia
que fuera una iglesia que continuara creciendo, que no se quedara estancada, y mucho menos ante las noticias que recibió de Epafras cuando fue y le notificó las buenas nuevas de las cosas que estaban pasando, pero también la amenaza. Es decir, esta iglesia todavía probablemente no había recibido el embate a través del cual algunos hubiesen apostatado, pero estaba así. Pablo quiere que esta iglesia siga creciendo y madurando, como también nosotros como pastores queremos que la iglesia, Roca de los Siglos, sus hermanos en la fe que están bajo nuestro cuidado, continúen creciendo en el Señor. Amados, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios son los principios y mandamientos que Dios nos ha revelado a través de su palabra y que estamos llamados ¿a qué? A obedecer. Nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Escuche bien, amado, Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Él te va a guiar a ti en todos los asuntos de tu vida a través de lo que Él ha establecido. ¿Dónde? En su palabra. Hermanos, y es fácil que nosotros queramos saber la voluntad de Dios para las cosas prácticas de nuestra vida. Y el consejo de otras personas es importante. Pero todo cristiano, es lo que Pablo está orando por ellos, debe acudir a la fuente de información donde está todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida práctica y hacer su voluntad. Es en la palabra, hermano, a la que tenemos que ir. Te pido que mire conmigo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. Y lo marque en su Biblia si no lo ha marcado todavía. Dice la Escritura, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y es su palabra, hermanos. Es su palabra. Es en la palabra. Esa es la palabra que encontramos, cuál es la voluntad de Dios. Se trata del conocimiento que viene a través del estudio de las Escrituras, hermanos. Pablo le dice que ese estudio tiene que incluir una comunión con Dios. Tiene que estar de la mano con lo que es andar con Él. La revelación de su palabra no es solamente para tenerla como un objeto académico, leerla por una rutina o leerla porque tengo por una obligación o leerla como si fuera un libro de texto de la escuela. No. Hermanos, cada día debemos tener una relación íntima con Dios. Una relación que nos haga sentir la urgencia de ir a ella para ver cuál es su voluntad. Así que nosotros no podemos descuidar la lectura y también la comprensión de la palabra. Si usted solo viene los domingos a la iglesia, amado hermano, y le doy gloria a Dios que usted está aquí hoy acompañándonos para adorar al Dios vivo y verdadero. Pero si usted viene los domingos y luego pone la Biblia en el lugar donde la coloca el resto de la semana y no la vuelve a abrir, yo le voy a decir, hermano querido, con mucho amor, que usted corre peligro espiritual. Usted corre peligro de que su vida fácilmente sea sacada de las verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Por eso yo les recomiendo aprovechar cada oportunidad que Dios nos da y los anuncios. Mientras adoramos al Señor, recordamos amorosamente que tenemos reuniones entre medio de semana a través de las cuales usted puede continuar disciplinando su vida en lo que es exponerse a la Escritura, en lo que es meterse dentro de la palabra de Dios. Gracias a Dios que está el Zoom
a los pastores, no, lo hablamos quizás algunas veces sin mucha importancia, pero algo que yo me pregunto es, cuando pase el tiempo de reuniones por Zoom, ¿cuántos van a venir aquí a la iglesia? ¿Cuántos van a llegar a la iglesia? Yo no voy a pedir que levante las manos, pero oro al Señor para que dentro de ese grupo de hermanos que se conectan en Zoom los miércoles y los viernes, tengan una pasión que se haya quedado en sus corazones y un vacío el día que se queden en sus hogares sin participar de la reunión de los santos. Cuéstele lo que le cueste, porque yo sé que nosotros pensamos en que a veces hacemos sacrificios, pero pensemos que el sacrificio más grande lo hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, para salvarnos. Entonces, ¿por qué ponemos y reparamos y ponemos tanto tropiezo para conectarnos a una reunión de Zoom o para venir aquí a la iglesia y congregarnos con los santos? Que Dios despierte en nuestros corazones. El que no nos volvamos religiosos de domingo nada más. Hermano, y cada caso y cada cual, lo sabemos, cada circunstancia es particular y lo sabemos, y Dios está trabajando en el corazón de cada uno, que esto no venga a ser un juicio general para nadie, sino para todos. Está bien, lo traté de arreglar, pero como quiera. Es el deseo que tiene cada pastor de que la iglesia siga comiendo de la palabra para conocer la voluntad de Dios y ser animados el resto de la semana a tener disciplinas que le lleven a crecer en esa comunión con Dios. Mire cómo lo dijo uno de los puritanos: la fe no descansa en la ignorancia, la fe descansa en el conocimiento. Pero como hemos dicho otras veces, que quede claro que no se trata, hermanos, de llenarse la cabeza con información, sino de llevarlo a la práctica, en la experiencia de nuestras vidas, en el trato que tenemos los unos con los otros aquí en la iglesia, pero no solamente en la iglesia. ¿Qué tal allí en la casa? Padres con hijos, hijos, ¿cómo respondemos a los padres? Esposos, ¿cómo estamos tratando a nuestras esposas? Esposas, ¿cómo estamos tratando a nuestros esposos? Jóvenes, niños, ¿cómo le respondemos a nuestros abuelos, los que están con vida? A los mayores, a los más grandes. Que la Biblia, que ese conocimiento que estamos teniendo, que ese conocimiento no nuble nuestra cabeza para que tengamos prácticas como las que vamos a estar viendo, hermanos. Tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo precisamente continúa orando en los siguientes versículos. Y en su oración él nos dice, ¿para qué ellos debían ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría espiritual e inteligencia espiritual? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis. Y según un comentarista, el verbo andar se emplea en al menos más de 30 ocasiones, y esas veces se refiere a andar, se refiere a la conducta o al caminar del creyente durante el tiempo que estamos aquí en esta tierra. Mira, amada iglesia, el conocimiento de su voluntad a nuestras vidas no es para que nos estemos tampoco jactando de Él, echándolas porque tenemos inteligencia y conocemos mucho la palabra, sino que para que nuestro andar, como dice Pablo ahí cuando ora, ¿para qué quieres tener este conocimiento de la voluntad de Dios? Para que tu caminar hable que es digno tu caminar delante del Señor, que Jesucristo es tu forma de vivir, que Él es hermoso, que Él es santo, que Él es Dios por tu manera en que aplicas la palabra de Dios en tu vida. Es para caminar honrando a Cristo, para que andéis como es digno del Señor, es para que andemos honrando a aquel que es digno de que nosotros vivamos, honrándolo, exaltándolo, bendiciéndolo. ¿De acuerdo a cómo? A la voluntad de Dios. No a nuestra forma, a lo que nosotros pensemos. No, mira, Jesucristo, yo puedo honrarlo de esta manera. Yo puedo honrarlo de esta otra forma. No,
Dios ha dado mandamientos en su palabra que la iglesia tiene que cumplir y obedecer, amados hermanos. Que nuestro caminar sea digno del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué llenarnos de ese conocimiento? Para que caminemos honrando a nuestro Señor, entendiendo que Él merece toda honra, toda gloria, todo honor, toda exaltación, no solo con nuestro conocimiento que es necesario, sino con nuestras acciones. Fíjese que Cristo mismo deseaba, anhelaba hacer la voluntad de Dios. Era como el alimento para Él, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra, Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús se complacía en hacer la voluntad de Dios como la tenemos que hacer usted y yo. Un poco más adelante, en Juan también, capítulo 6 y versículo 38, Jesús mismo dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros estamos llamados ¿a qué, hermanos? A imitar a Cristo, porque Él es digno de que nosotros le imitemos. Él murió por nuestros pecados. ¿Y cómo andamos entonces como es digno del Señor? Pues Pablo menciona de algunas maneras en que nosotros podemos honrarle nuestra vida de forma práctica. Y una de las que menciona en ese versículo es agradándole en todo. Ahí no dijo agradándole en algunas cosas, dijo agradándole en todo. Todo lo que hagamos nosotros sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y nosotros decimos agradándole en todo. Es agradar a Dios, significa obedecerle, hermanos. Querer, preguntarle, desear hacer su voluntad para agradarle. Y no buscar agradar las cosas de este mundo. Para agradar a Dios no podemos agradar a la gente de este mundo. Para agradar a Cristo en todo, nosotros vamos a tener que hacer sacrificios. Vamos a tener que hacer excepciones con personas. Vamos a tener que hacer excepciones con actividades que realizamos. No es enajenarnos. No es separarnos de este mundo y vivir ahora como ermitaños en una cueva. No. Es querer agradarle en todos, que vayamos en dirección a esa madurez espiritual cuando nosotros deseamos agradarle a Él en todo. Fíjese cómo dice precisamente Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación. Agradarle en todo, hermanos. Agradarle en todas las cosas. Es recordar, hermanos, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Agradarle todo es que nosotros no compartimos la misma visión de este mundo, amados hermanos. Es recordar que yo soy una nueva criatura hecha en Cristo Jesús, separado, es decir, santos para Él. Y que soy miembro de una familia, la familia de Dios, y que usted y yo somos hermanos. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Agradar a Dios es recordar que debemos imitar a Cristo, porque nosotros le pertenecemos a Él. Y entonces, hermanos, por lo que nosotros somos en Cristo, que somos nuevas criaturas, que somos personas separadas para Él, entonces es que nosotros podemos hacer cosas para agradarle, cosas que están en su palabra para agradarle, como vamos a ver ahora. Pablo sigue orando por los colosenses y pide por ellos que lleven mucho fruto. Así que no solo agradarle, ¿cómo es que vamos a agradarle en todo al Señor? Pues aquí viene Pablo y dice, ¿cómo lo vas a hacer? Oro por ustedes para que ustedes agraden al Señor. Pues mire, llevando mucho fruto. Y esta es otra forma agradable o gloriosa de vivir, dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo.
Amada iglesia, Pablo tenía en mente algo bien claro, que las obras no son las que justifican al creyente. Un pecador no se puede acercar buscando el perdón de Dios a través de las obras. Yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. O al revés, muchos dicen, no, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago aquello, pero te tengo una mala noticia. Usted joven, usted adulto, que no es creyente. La Biblia dice que una sola cosa que no cumplas de la ley te hace responsable de toda la ley. Así que una sola que no cumplas y obedezcas te hace culpable ante el trono de Dios. La pregunta es, ¿has fallado alguna en tu vida? Si tú no te has arrepentido de tus pecados, te quiero decir que la mala noticia es que el Dios santo y poderoso y justo, que también es amoroso, te va a declarar culpable cuando estés delante de su presencia. Si no te arrepientes y vienes a los pies de Cristo, nuestro Señor. Pablo tenía muy claro esto en su mente, pero lo que él tenía claro también es la idea de que el pecador regenerado, hermanos, por la obra gloriosa del Espíritu Santo tenía que producir frutos de buenas obras. Un cristiano no puede vivir una vida en antagonía con lo que la Biblia dice, opuestos a lo que la Escritura dice. Un cristiano tiene que mostrar frutos en su vida, hermanos. ¿Y cómo entonces nosotros podemos reconciliar esto? Que las obras no nos salvan, pero nosotros tenemos que vivir mostrando la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas a través de nuestro caminar, que sea digno del Señor. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, para que nosotros hagamos toda buena obra, hermanos. Vea conmigo esto, Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No es glorioso esto? Dios nos dice, tú vas a honrar al Señor, tú vas a darle honra a Dios, conociendo su voluntad. Y Él ha dicho aquí en su palabra que Él mismo preparó las obras, las buenas obras, a través de las cuales nosotros vamos a participar para honrarlo. ¿Qué más queremos, hermanos? Dios nos da todo. Ahora, hermanos, la Escritura también nos dice que nosotros no podemos dar ese fruto glorioso, ese fruto de buenas obras por nosotros mismos. Jesucristo en Juan capítulo 15 dice claramente lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer, hermanos. ¿Qué significa esto? Que es la unión con Cristo la que me permite ayudar a otros. Es la unión con Cristo la que me permite amar a mis hermanos. Es la unión con Cristo la que nos permite caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero alejados de Él, nada podemos hacer. Así que cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos, escuche, cuando nosotros estamos en Cristo, las obras de la carne que eran del viejo hombre van disminuyendo cada vez más y más. ¿Sabes por qué? Porque pegados a Cristo nos vamos pareciendo más a Él. Como Pablo dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, hablando del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ese es el fruto de ¿quién? Del Espíritu Santo que vino a morar en la vida de los creyentes. Ese es el Espíritu de Cristo, hermanos amados. Esa es la descripción del carácter puro y santo de nuestro Señor Jesucristo, el cual está siendo formado en usted,
está siendo formado y esculpido en su corazón, ¿sí? En su vida. Día tras día está siendo esculpido para que usted manifieste ese fruto glorioso que es el del Espíritu Santo, que es la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Amados, mis hermanos, mire, cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él se humilló por nosotros y compartió precisamente de la miseria de estar en un mundo caído. Él compartió eso. Ahora, Él que vivió con nosotros, que se puede compadecer de nosotros, nos pide, Él nos está pidiendo a nosotros que nosotros nos identifiquemos con Él que se negó a sí mismo, que nosotros en nuestro caminar nos neguemos a nosotros mismos, que echemos para un lado el egocentrismo y pensemos en Él que nos rescató, que nos dio la vida, que cuando merecemos el infierno, el castigo eterno, Él nos ha traído a vida. Que podamos entonces nosotros identificarnos con Él, sirviéndole a los demás, glorificando a Dios, honrando a Dios, que es digno de que nosotros vivamos una vida llevando fruto en toda buena obra. Pablo continúa diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esta parte de la oración de Pablo se podía entender de dos maneras. Que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios, o que es el crecimiento el que nos hace conocer más a Dios. Que es ese conocimiento, crecer en el conocimiento de Dios, o que el crecimiento del creyente depende del conocimiento de Dios. Y los comentaristas se disputan entre cuál de las dos, pero mientras estudiaba este pasaje, podemos entender que realmente ninguna contradice a la otra. Necesitamos tener el conocimiento de Dios para crecer, y crecemos por el conocimiento que tenemos de Dios, hermanos. La realidad es que los colosenses y la nuestra, esa realidad nuestra y la de los colosenses, debemos desear en nuestro corazón conocer más y más a Dios y disfrutar de esa comunión que Él nos ha ofrecido. Porque mientras más nosotros le conozcamos a Él, hermanos, más nosotros conozcamos la voluntad de Dios y nos sometamos, entonces vamos a estar creciendo, vamos a continuar madurando. ¿Cuál es el caminar digno de Dios y de su agrado? Que demos fruto en toda buena obra, que crezcamos en ese conocimiento de Dios. Y hermanos, el estándar, la varita está alta. Si hasta aquí tú pensabas que no puedes llenar el estándar de Dios, las expectativas del Dios Santo, si hasta aquí tú has pensado, escucha hermana, hermano, que tu vida espiritual lo que ha ido es en decadencia, quiero que note algo de nuevo. Yo quiero que usted vuelva a ver la confrontación de la palabra de Dios en Juan, primera de Juan, capítulo 2. Le dije que los marquen. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué les digo esto? Porque es posible, hermana y hermano, que usted se sienta frustrada, se sienta frustrado. Si pensabas que vivir agradando a Dios y obedecer a Dios es demasiado fuerte para tu vida, es muy duro, por favor, mira entonces lo que Pablo sigue orando más adelante. Por esto, hermanos, yo espero que ahora, con el resto de la oración de Pablo, la mirada suya de esa carga legalista sobre cómo usted no puede llenar el estándar de Dios por sus propias fuerzas, usted puede entonces recibir el aliento que Dios nos da a través de la oración de Pablo cuando les está hablando a los colosenses. ¿Tienes que obedecer? Sí, tenemos que obedecer. ¿Tenemos que cumplir los mandamientos? Sí, tenemos que cumplir los mandamientos. Pero ¿cómo, hermanos?
Si nos topamos con la piedra de frente cada día, hermana y hermano. Yo sé por lo que usted pasa, yo también lucho con lo mismo. El próximo punto es la fortaleza del cristiano, versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, hay unos botones que Dios me puso a mí, mal en mi cerebro parece, y yo cuando me alegro lloro. Así que no vayan a confundir mis lágrimas con tristeza. Mis lágrimas son que me compunjo delante del Señor por su gloria y su majestad. Porque cuando usted, hermana y hermano, está luchando contra el pecado, cuando usted está mortificando el pecado en su vida, queriendo obedecer los mandamientos por sus propias fuerzas, yo he estado ahí. Y de la misma manera que Dios se compadece conmigo, nosotros como pastores nos compadecemos de ustedes. Y peleamos lo que tengamos que pelear, dejar nuestra vida si tenemos que dejarla, cuando las garras de Satanás toman parte de su vida en algún área, hermanos y hermanas. Pero usted no tiene que luchar y pelear sola ni solo. Amada iglesia, fortalecidos, escuche, lea ese versículo 11, fortalecidos con todo poder significa en el original o literalmente recibiendo todo el poder. ¿Sabes qué? No es posible, escuche hermana, hermano, no es posible en nuestras propias fuerzas caminar conforme a ese estándar de Dios. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Dios sabe cuánto usted pelea, cuánto usted llora, cuánto usted gime delante de la presencia del Señor, cuando usted cae y ofende a Dios. Dios lo sabe y Él no se deleita en ello. Él no le condona eso. Ya lo vamos a ver. Pero Dios en su gracia, nos dice que nosotros tenemos que esforzarnos para dar frutos en buenas obras y crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Fuera de ese poder de Dios que actúa en nosotros por su bendita gracia cada día, no lo podemos hacer. Y Él continúa ahí diciendo, conforme a la potencia de su gloria. Y a veces nosotros, cuando hemos estudiado la gloria de Dios, en algunos contextos cristianos, la gloria de Dios es que se pare los pelos, que hayan manifestaciones carismáticas en medio de la iglesia, pero la gloria de Dios significa Dios con todos sus atributos, lo que distinguen el carácter de Dios, hermanos, el conjunto de todos esos atributos de quién es Dios. Así que la gloria de Dios es que Él es Dios. Y hermanos, Dios es todopoderoso. Entre algunos de los atributos, conforme a la potencia de su gloria, hermanos, recordemos que desde nuestra salvación, Él nos mantiene en su presencia. Él nos salvó, Él fue el que tomó la iniciativa para acercar a nosotros y para salvarnos. Y Él nos va a sostener hasta el día que estemos delante de su presencia. Él quiere, hermanos, entonces, que nosotros confiemos en Él, que tengamos confianza en Él, que dependamos de la gracia que nos da conforme a la potencia de su persona, es decir, de su gloria, de que Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que Dios no nos salvó, escuche, Dios no nos salvó para dejarnos a nosotros ahora de que nos entendamos nosotros por nuestras cuentas en las luchas de esta vida. Resuélvete tú, hermana y hermano. Dios te salvó. Resuélvetelas tú. No, Dios hizo provisión para que nosotros podamos enfrentar cada una de las luchas con las que nosotros vamos a toparnos. Ahora escuche algo, hermanos. Él nos ha garantizado llegar hasta allá, pero Él nos pide que nos mantengamos en pie de lucha, que continuemos ahí parados firmes ante la gloria y la magnificencia de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco nosotros vamos a dejar de cumplir con nuestra responsabilidad humana.
Y darnos entonces por vencido cuando venga la prueba, esperando entonces que Dios venga y nos resuelva los asuntos, hermanos. O que Dios haga la parte que a nosotros como seres humanos, como creyentes, nos toca hacer. ¿Escuchó bien? Dios va a exigir de nosotros y Dios está esperando que nosotros correspondamos frente a cada situación con un acto de confianza en Él. De que Él tiene todo el poder y nos ha puesto a nuestra disposición, hermanos. Tenemos que luchar, tenemos que mantenernos firmes, tenemos que continuar la batalla. No podemos darnos por vencidos, como dice 2 Timoteo capítulo 2. Pablo diciéndole: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le decimos nosotros a Jesús? ¿Qué es lo que le decimos nosotros a Dios cuando estamos en medio de las situaciones difíciles? Que en mi propia fuerza no puedo agradarte. Pero Jesús obrando en mí por sus propios méritos, sí podemos agradarle. Porque Cristo obrando en nosotros nos hace aceptos al Padre cada día. Bendito sea el Dios Todopoderoso que ha desplegado su poder a favor nuestro, hermanos, cada día. Note cómo dice Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la supereminente grandeza de su poder para con quienes, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El poder de Dios obrando a nuestro favor. Hermanos, yo sé que el camino es duro. Yo sé que el camino no es fácil porque el sistema de este mundo va a procurar arrastrarnos. El sistema de este mundo va a querer sobreescribir el disco duro del Evangelio que Dios ha puesto a través de su Espíritu Santo y va a hacer todo lo posible para decirnos que no es suficiente Cristo ni la salvación que nos ha dado, como estaba tratando de poner en la mente de los colosenses. Tienes que aferrarte a la fe, hermana. Hermano, tienes que aferrarte a la fe. Tienes que someterte a Dios y estar en comunión con Él y depender de Él completamente. ¿Qué más nos dice ese versículo, hermanos? Así que si tú eres, escucha, hermana, hermano, si usted es un verdadero creyente, Dios ha puesto ese poder ilimitado, o sea, el poder de Dios, que es todopoderoso, lo ha puesto en nuestras vidas. Lo ha puesto para que nosotros podamos seguir adelante. Es decir, Él nos va a fortalecer. Pablo ahora, que sean fortalecidos con el poder de la gloria de su poder. Está hablando de que Dios es suficientemente poderoso para hacernos caminar. Pero dice la Escritura, su poder es limitado para que puedas continuar adelante, para toda paciencia y longanimidad. Y paciencia y longanimidad, que puede ser perseverancia, son palabras que son casi iguales. Pero paciencia, según hemos estudiado y vimos en la carta a los tesalonicenses, tiene que ver más con esa capacidad de resistir situaciones hostiles. Mientras que esta otra palabra, longanimidad, hermanos, tiene que ver con la capacidad de resistir a personas difíciles. Y no mire para su lado. Así que el primero habla de perseverancia sin quejarnos y el segundo habla de perseverar sin buscar venganza con las personas. Cuando estamos metidos en pruebas, en situaciones duras, que no nos estemos quejando. Y cuando estamos enfrentando situaciones también duras y difíciles con otras personas que nos están haciendo la vida de cuadritos, quiero decirte algo. Esa fortaleza es para que nosotros resistamos todo tipo de situación en nuestras vidas, hermanos. Y es que recordemos lo siguiente: Dios va a utilizar circunstancias duras y difíciles, y va a utilizar también personas difíciles. ¿Para qué? Para hacernos madurar, para que vivamos vidas dignas de nuestro Señor, para que maduremos. Pero por su bendita gracia, hermanos queridos, Dios nos ha dado los recursos ilimitados de Él para que podamos
ser fortalecidos en medio de la dificultad. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que ninguno que se acaba de convertir a Cristo, un nuevo cristiano, nace siendo maduro espiritualmente. Y todos lo sabemos. Perdón. Todos comenzamos como ¿qué? Como bebés espirituales. Todos comenzamos como bebés espirituales cuando venimos a los caminos del Señor. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, cuando nacemos de nuevo, estamos completos en Cristo. Nosotros somos injertados a un cuerpo que está perfectamente completo y que tiene todas sus facultades y se van a ir desarrollando, hermanos. Aunque estemos completos, tenemos que crecer. Y eso es de lo que Pablo está hablándole a estos creyentes, que sigan madurando, y le está diciendo áreas en las que ellos tienen que fortalecer su fe, su vida, para continuar creciendo. ¿Y qué tiene que hacer un bebé para crecer? Tiene que alimentarse. Y un cristiano tiene que alimentarse a través de la palabra. ¿Para qué? Para continuar creciendo en la fe. Tiene que aprender a caminar, que es lo que estamos hablando hoy, la conducta cristiana que nos lleva a honrar al Señor, que muestra en nuestras vidas que estamos creciendo en Él. Tiene que aprender ¿a qué? A tener comunión con su papá. Un bebé va creciendo y va aprendiendo qué es lo que papá quiere que haga. Así nosotros también, como cristianos que venimos a Cristo, tenemos que aprender ¿a qué? A hacer su voluntad, a obedecerlo. Mis amados hermanos, para madurar se requiere de un proceso de aprendizaje y se requiere de un proceso de disciplina en nuestras vidas. Así que cuando tú estés enfrentando esas situaciones difíciles y cuando estés enfrentando circunstancias duras y personas difíciles en tu vida, recuerda del poder de Dios, un poder que se manifiesta precisamente cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos que dependemos de Él, como dice 2 Corintios 12, bástate mi gracia, le dice el Señor a Pablo. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nuestro próximo punto es motivo de gratitud. Pablo sigue hablando entonces en el versículo 12 al 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y este es otro versículo, hermanos, que también tiene retos de interpretación, y es que el gozo del que habla en este versículo puede estar relacionado al gozo de recibir las pruebas y las dificultades, es decir, la actitud con la que debemos afrontar las pruebas y las dificultades, sabiendo que Dios nos va a dar la fortaleza a través de todo su poder para poder enfrentarlas, o al gozo de lo que continúa en el versículo 12 que estamos leyendo, que nos hizo aptos para la herencia. Pero hay otra versión de la Biblia que es la Nueva Versión Internacional, que los traductores lo escribieron así: dando gracias con alegría al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué nos quiere decir, amada iglesia? Esto debió ser motivo para ellos, para los colosenses, y para nosotros también debe ser motivo de gozo de que el Padre precisamente nos haya hecho aptos. Y apto significa que nos haya capacitado, que nos haya dado lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para participar de la herencia que nos ha sido reservada con los santos en luz. Hermanos, es glorioso. Fíjese cómo un comentarista dice sobre este versículo, se lo voy a leer. Como un mendigo sucio, harapiento, asqueroso, no es digno de presentarse en el palacio del rey, y si se presenta, no tiene la capacidad para gozarse de la limpieza y hermosura que predominan allí. Así nosotros, en estado natural, cuando nuestros mejores vestidos no son más que trapos de inmundicia, no somos dignos ni capaces de entrar en el reino puro y majestuoso del Señor Jesucristo. Pero el Padre nos hizo aptos.
A pesar de que nosotros no somos aptos por nuestros propios méritos, ¿quién nos hizo aptos? El Padre nos hizo aptos para participar de esa gloriosa herencia de los santos en luz. ¿Por medio de qué? Del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, no éramos dignos de participar en esa herencia de los santos en luz. Y esta palabra luz, hermanos, yo quiero decirles que tiene que ver o es sinónimo con el gozo, con la pureza, con la verdad y santidad. Todas señalan a nuestro Dios, todas señalan a Cristo Jesús, hermanos, porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Dios es luz. Qué precioso es el Señor. Pero Dios nos hizo aceptos, aptos en Cristo Jesús para venir a ser ¿qué? Herederos. Y un heredero no va a donde el testamentario a exigirle que le dé herencia. Bueno, cuando uno recibe una herencia, la recibe y ya. Esto es lo que está diciendo ahí, hermanos. Yo sé que es un ejemplo imperfecto para algunos que en el tiempo en que vivimos sabemos que en vida los hijos hoy se atreven a decirle a los papás como hizo el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo le dijo, mira, ¿sabes qué? Reparte tus bienes en vida. Es decir, yo prefiero que tú estés muerto, pero dame lo que a mí me toca, que yo quiero hacer con ellos lo que quiero. Perdonen, hermano. Nosotros fuimos aceptados sin nosotros merecerlo. Nosotros fuimos hechos aptos para recibir esa herencia gloriosa. ¿Qué merecíamos nosotros? Tenemos que recordárnoslos. No porque seamos morbosos, es porque eso hace que nos humillemos. Eso hace que la palabra nos aplaste para que nos levante el poderoso y glorioso Evangelio de Jesucristo a la luz de lo que Él hizo ya. Que sepamos que éramos merecedores y somos merecedores del infierno eterno, de la condenación y separación de Dios por la eternidad, en donde el fuego no acaba para aquellos que se les ha dado la idea de que van a ser destruidos. No. El castigo va a ser eterno como la vida en Cristo es eterna. El gozo es eterno y el sufrimiento es eterno. Ahora, esa herencia es glorioso. Dios nos las ha dado desde ya para que la disfrutemos desde aquí, hermanos. Debemos estar agradecidos y con gozo porque esta posición de herederos, hermanos, el Dios hacernos aptos para que tengamos herencia de lo que Él ha dado a nuestras vidas, de la vida eterna. Están aquí en esta tierra y hemos comenzado a rasgar de ellos, hermanos, porque nos ha añadido, como vamos a ver ahora en los versículos finales, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de toda potestad de las tinieblas y trasladado ¿a qué? Al reino de su Hijo amado, o de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amados, Jesucristo es el Salvador. Cristo es la razón por la cual el cielo existe. El cielo, como dije la semana anterior cuando prediqué, el cielo no es cielo sin Cristo. Nadie más podría redimirnos. Nadie más podría perdonarnos. Escucha, hermano, nadie más podría arrancarnos del reino de Satanás y traernos al reino de Dios. ¿Y todo eso por qué? ¿Por sus obras o por las mías? No, hermanos, todo eso por pura y bendita gracia. Así que nosotros deberíamos tener un profundo gozo, tener alegría, gratitud, porque nada en esta vida, escucha, hermana, hermano, nada en esta vida puede y va a anular, escuche, lo que ya somos nosotros y lo que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, hermanas, hermanos, que las situaciones se pueden levantar, pero aunque esas situaciones se levanten, y ¿sabes qué? Las pruebas van a estar ahí hasta que lleguemos a nuestra plenitud, que estemos frente a la presencia del Señor.
Pero nadie, escuche, nadie, nada ni nadie podrá compararse con lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y es triste, hermanos, y lo digo, ¿cuánto nos pasa? ¿Qué tan fácilmente nos decepcionamos en nuestro caminar y perdemos ese gozo de vista, ese gozo de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, esa herencia gloriosa, la perdemos de vista? Y yo no estoy aquí, amado y amada iglesia del Señor, queriendo minimizar el dolor por el que usted esté pasando. La Biblia habla claramente del sufrimiento y lo hemos estudiado los viernes a cabalidad y todavía no lo entendemos porque no podemos comprender la magnitud de la mente de Dios a través de las pruebas, de los sufrimientos. Yo no minimizo el dolor de una enfermedad en su cuerpo. Yo no minimizo para nada la angustia de situaciones relacionales en medio de las familias. Yo no minimizo tampoco el efecto del pecado que otras personas tuvo en su vida y que hoy todavía sigue arrastrando, hermana y hermano. Yo no lo minimizo, hermanos, pero Dios es todopoderoso. Yo tengo que animarte que aunque ciertamente estás pasando por lo que estás pasando, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció el pecado y venció la muerte, y eso debe ser suficiente para nosotros al conocer la voluntad de Dios a través del glorioso Evangelio. La Biblia nos dice en Romanos 8:18, las aflicciones, escucha hermano, y márquelo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, no se comparan. ¿Cómo nosotros podremos entender eso? Que el Espíritu Santo nos aprieta el pecho y nos lleva a la pared en nuestra recámara cuando estemos dormidos y el sueño se nos quite y estemos pensando en todas esas cosas que nos atormentan en este transitar. Y pensemos, mira, ¿sabes qué? La herencia gloriosa no se compara a esto. Y que usted vaya y repose en Él y diga, gracias Señor, porque tú te pusiste en mi lugar. Tú te pusiste en mi lugar. Y este no es mi destino final. Y lo vuelvo a repetir, no es tampoco de una manera escapista. Vamos a salir de aquí, vamos a acudir al suicidio, o vamos a divorciarnos, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro. No, Señor. Ya hemos hablado de que hay que mantenerse ahí. Y perdóname que sea un party pooper para los que saben inglés. ¿Cómo se dice eso? El daña fiesta. Pero Dios nos ha mandado a permanecer firmes en Él, confiando plenamente en quién es Él y lo que nos ha garantizado ya en Cristo. Amados, esto es glorioso. Recordemos el Evangelio para que Él trabaje en nuestros corazones y podamos continuar adelante gozándonos. Él nos escogió por pura gracia, pagó el precio en la cruz del Calvario, aplicó su salvación con poder por medio de su Espíritu Santo y nos preserva para que sigamos corriendo la carrera hasta el fin. Y Él nos capacita, hermanos, para que podamos seguir dando buenas obras, fruto de buenas obras que le exalten a Él y que le hagan digno a través de nuestro caminar. Y ya para concluir, yo no sé, hermano y hermana, si usted se siente frustrado porque después de mucho tiempo de haber sido alcanzado por el Evangelio de Jesucristo, ve que no ha crecido espiritualmente. Se siente cansada, usted se siente cansado, se siente desanimada. Y esa es la ley de su día a día. Porque su caminar se ha hecho difícil, porque su caminar se ha hecho duro, y usted no encuentra cómo agradar al Señor en todo, o peor aún, a usted no le importa ya agradar al Señor. Amado hermana, si usted ha estado luchando con sus fuerzas carnales para crecer espiritualmente, hoy debe, escuche, si ha peleado por usted mismo la batalla en esta vida hasta aquí, hasta ahora, tórnese al Señor en oración para confesar que quieres depender de Él,
que quieres confiar en Él y no en ti misma, que no quieres depender ya más de ti misma. Recuerde hoy que Dios ha provisto a usted y a mí de su poder ilimitado, para que puedas continuar entonces adelante, que puedas ser fortalecida, que puedas ser fortalecido en medio de tu lucha. Pero hay una condición, hermana, hay una condición, hermano. Dios quiere, escucha, Dios quiere que confíes en Él. Él quiere que te abandones en sus manos y que continúes aumentando el conocimiento de su voluntad, que ha sido revelada ¿dónde? En su palabra, hermano querido, para que entonces su caminar sea como digno del Señor, llevando fruto en buenas obras. Y que entonces usted pueda ser agradecida, usted pueda ser agradecido, porque tu esperanza está en la herencia que nos ha dado Cristo, porque Cristo es suficiente. Escuche, y si Cristo es suficiente, nosotros estamos completos en Él. Y si usted es una persona que no es creyente, quiero decirte lo siguiente: solo la redención por medio de la cruz puede trasladarte, como dice la escritura que acabamos de leer, del reino de Satanás al reino y al poder de Jesucristo, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la condenación al perdón. Te pregunto, ¿tú quieres pasar de las garras del maligno, de las garras de Satanás al reino eterno? Pues Dios está hoy diciéndote a ti que te arrepientas de tus pecados. Joven, escucha, joven, niño, adulto, Dios te está diciendo, el medio es puesto por Dios, no por nosotros. El medio solo es Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y tórnate creyendo únicamente que Cristo es suficiente, que Él tomó tu lugar y que deseas honrarlo. Oremos. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias por el Evangelio que ha venido a trastocar nuestras vidas. Te doy gracias por el Evangelio, Dios, que ha venido a confrontarnos, pero también hoy a darnos un aliciente, Señor, si hemos estado caminando en contra de las verdades del Evangelio, en contra, Señor, de la confianza a la cual tú nos has llamado a tener en el poder tuyo que nos fortalece, para que podamos día a día, Señor, caminar como es digno de ti, Señor, dándonos toda la sabiduría y el conocimiento que tenemos en Cristo. Padre, que despierte en los corazones nuestros tu palabra hoy, el anhelo de volver a la Escritura, Señor. Porque muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos batallando y vemos derrotas tras derrotas y caídas y recaídas, Señor, es por la pura consecuencia de habernos alejado del calor de tu palabra que nos dice continuamente cuál es la verdad. Y hemos dado paso y lugar a la mentira que ocasionalmente viene a enfriar nuestros corazones y que nos hace arrastrar los pies desganados, desanimados, sombríos. Pero tú nos has dado la promesa no solo de la eternidad, sino que mientras estemos aquí y ahora comencemos a experimentar el gozo, la alegría en medio de la adversidad, cuando las circunstancias se hacen hostiles y cuando nos topamos con situaciones con personas que son difíciles, Señor. Que exista, Señor, la tolerancia en nuestras vidas para permanecer fiel, viene porque tú nos fortaleces. Que hoy nos agarremos de confiar en ti, de que nos has dado hoy en tu palabra el recurso más glorioso, de que tenemos que obedecerte, obedecer el Evangelio. Pero esto no es gravoso a nuestras vidas, porque eres tú el que nos has dado tu poder ilimitado para fortalecernos en medio de las peores aflicciones de nuestras vidas. Dios, si alguna persona hoy aquí está pasando por este tiempo difícil,
te pido, te ruego que sus ojos les sean abiertos a la luz del Evangelio, para que hoy haya podido entender tu voluntad de gozarse, de alegrarse en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, en medio de las pruebas difíciles de la vida. Podamos alegrarnos, Dios, al saber que tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos en Cristo. Tú nos sostendrás y tú nos llevarás hasta el final. Es tu palabra en la que queremos confiar para conocerte cada día más y tener una relación íntima contigo. Estamos libres en ti y confiados en tu gracia, que sin ella no podríamos continuar, Dios. En Cristo Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga.